Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Desde el pasado 24 de febrero, la invasión rusa en Ucrania ha implicado especulaciones a nivel mundial. El Salvador ha decidido aplicar una serie de medidas para evitar los efectos de la inflación. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele el pasado 10 de marzo y desde entonces han sido 3 días de diversas acciones y reacciones. Entre estas medidas estaba la número 8 y era desplegar agentes policiales en unidades de transporte colectivo para verificar precios. Esto se hizo efectivo el día siguiente. Ese día funcionarios de gobierno se reunieron con miembros de la Mesa Nacional de Transporte, entre ellos el empresario de la Ruta 42 y presidente de FECOATRANS, Catalino Miranda, quien destacó: agradecemos la apertura al presidente de la República, Nayib Bukele, por mantener esta mesa abierta. ¡Tecla! El sábado continuaron las inspecciones y por la noche fue detenido Miranda al encontrar supuestas irregularidades en sus unidades. El domingo algunos cuestionaron esta acción, como el presidente de la empresa privada Javier Simán, quien citó el artículo 110 de la Constitución destacando que al gobierno no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Por su parte, el presidente Nayib Bukele también recalcó el mismo artículo y añadió el 112, que habla de la administración que podrá hacer el Estado para que las empresas presten servicios esenciales. Ese mismo domingo, los diputados realizaron una sesión plenaria extraordinaria, donde aprobaron 5 medidas que envió el Ejecutivo, entre las cuales están suspender el cobro de 2 impuestos a los combustibles, el arancel de importación de alimentos y reformas a la ley de tránsito. Este lunes los combustibles ya presentaban la baja de los 28 centavos en su precio. Algunos sectores han dicho que están a la espera de reunirse con el gobierno y dialogar sobre estas medidas contra la inflación. Tiene que haber ese diálogo constante y acuerdos tomados entre ambos. Yo no digo que no hay. A continuación tenemos más detalles sobre las implicaciones de estas medidas en Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. En este lunes 14 de marzo, inicio de semana, como vimos, vamos a conocer lo que conllevan las medidas que han adoptado el gobierno en contra de la inflación mundial. Agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, los invitamos a que usted participe a través de nuestras redes sociales porque queremos conocer lo que usted opina sobre este tema. Y por supuesto pondremos en contexto estas medidas con nuestros invitados en el estudio. Me refiero a Federico Hernández, empresario y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y el doctor César Villalona, economista, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Con ellos abordaremos los temas que han tenido la opinión pública entretenida la semana pasada. Federico, buenas noches, es un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Julio, gracias por esta invitación tan gentil a participar por primera vez en tu programa, ahora en esta nueva etapa. César. Gracias por invitarme, Julio, un gusto estar contigo y con Federico. Igualmente. Bueno, para ir rompiendo, dijéramos, el hielo de todos es conocido, al igual que yo le pregunté al licenciado Membreño, ¿ustedes consideran que estamos al frente de una deflación? Bueno, hay muchas preguntas que hacerse con respecto a la deflación y la estanflación, ¿verdad? En algunas zonas del mundo incluso hay ya economistas diciendo que nos estamos acercando peligrosamente a una estanflación, que es básicamente el estancamiento junto con la inflación, ¿verdad? La inflación es galopante a nivel mundial, eso está clarísimo. En el caso particular de El Salvador no hay ninguna duda que hay ciertas medidas contracíclicas que no se han tomado, ¿verdad? Uno ve la cadena de radio y televisión del señor presidente de la República y uno lo que nota es un deseo de echarle la culpa por completo a lo que está pasando afuera, es decir, a todas las causas exógenas del problema económico salvadoreño, cuando no son las únicas causantes del problema.
¿verdad? Es decir, por ejemplo, está muy bien que hable de la pandemia, ¿verdad? Como una de las causas que provocaron un problema económico que ya veníamos arrastrando antes de que estallara la crisis entre Ucrania y Rusia. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no dice el presidente es que la pandemia pudo haberse manejado mucho mejor, económicamente hablando me refiero, ¿verdad? Aquí tuvimos una de las cuarentenas más estrictas del mundo, ¿ok? No solamente Latinoamérica, del mundo. Entonces, hombre, es obvio que íbamos a tener un problema como el que hemos tenido. Cuando yo todavía era director ejecutivo de la Cámara de Comercio, lo dijimos 40.000 veces, presidente, hay que reflexionar sobre si las medidas que se están tomando son demasiado draconianas. ¿Qué hubiera pasado si no se toman esas medidas? Bueno, fíjate qué interesante. Acaba la Universidad Johns Hopkins de sacar un excelente estudio donde evalúa el caso de los países que no tomaron medidas draconianas en el tema económico y sí focalizaron la forma en que llegaban a evitar, digamos, que la gente se contagiara en los barrios, en las colonias, etcétera. Y curiosamente, las que salían mejor evaluadas son aquellos países donde no se tomaron medidas como las que se tomaron en El Salvador, económicamente hablando, pero sí se tomaron una serie de medidas en la parte sanitaria, que por cierto, entre otros, el Colegio Médico estuvo insistiendo todo el tiempo que debían tomarse en El Salvador. Sin embargo, la opinión generalizada que la pandemia ha sido manejada como uno de los mejores, por lo menos es la percepción que se puso. Es la percepción que se tiene, porque claro, hay un aparato de propaganda detrás de esto impresionante, ¿verdad? ¿Tú crees que es mejor, es más percepción debido a la propaganda que de realidad? Bueno, comencemos por una cosa muy sencilla, Julio. Aquí no tenía por constitución que haberse prohibido la entrada a ningún salvadoreño. ¿Cuántos salvadoreños se quedaron hasta 6 meses fuera porque no podían entrar? Eso tú lo sabes como abogado. Y no solamente eso, ¿cuántos salvadoreños no llegaron a contagiarse a estos galerones que se improvisaron en algunas zonas del país que venían de otra parte del mundo, los capturaron, los tomaron, digamos, como queramos decirlo, ¿verdad?, en el aeropuerto o en cualquier puerto de entrada del país y terminaron ahí contagiándose? O sea, ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente muchas veces estas estadísticas, como no las manejamos porque no nos las cuentan, en este momento, por ejemplo, yo no sé realmente cuánta gente se contagió en El Salvador de COVID. ¿Tú lo sabes? No lo sabe nadie. Por una razón muy sencilla, porque no. Bueno, hay cifras oficiales, pues, que es la que se maneja. Pues sí, no sabemos si eso es cierto. Bueno, de hecho, ya hay organismos internacionales que han señalado que las cifras oficiales en El Salvador están absolutamente contaminadas. Todas estas acciones, dijéramos, es como una reacción, porque hay causas exógenas que no dependen de ningún gobierno, es decir, que no dependen de la voluntad del presidente de turno, son decisiones, pero sí es interesante saber qué acciones va a tomar este gobierno para, frente a esas decisiones que no las maneja. ¿Qué te parecen las 11 medidas que tomó el presidente y que las anunció el presidente el día jueves? Bueno, yo creo que hay 2 medidas de las 11 que son positivas, digamos, que van a tener un impacto positivo, que es la supresión del FEFE y del COTRAN por 3 meses. O sea, hay un ahorro de 26 centavos. Digamos que eso ayuda a una persona que tiene un vehículo y le echa combustible. En el caso de la gasolina son 26 centavos, en el caso del gasoil no, porque no paga el FEFE, solo son 10. Pero creo que es muy limitado. O sea, creo que es una medida que tiene un impacto que no lo podemos negar, porque no es lo mismo pagar 4.60 que pagar un poquito menos, pero muy limitado porque ya en esta semana va a haber que revisar de nuevo y va a venir otro aumento. Y además los precios del petróleo pueden seguir subiendo, depende de lo que pase en Ucrania. Y hay un montón de otras medidas que se pudieron haber tomado, pero no es la pregunta, por el momento. Entonces la estoy evaluando, creo que esas 2 no están mal, las otras son declarativas prácticamente, porque hay 2 que tienen que ver con garantizar que se haga, que la gasolinera y los que distribuyen no engañen a la gente, pero eso no significa recorte, eso es garantizar que la gasolinera aplique la reducción, ¿verdad? Y los distribuidores, son 2, ya van 4, pero lo concreto son los 10 y 16 centavos. En el caso del gas es aumentar el subsidio, pero no es bajar el precio. Alguien puede decir, bueno, pero es mejor porque si no el precio subiría. Correcto, pero no es bajar el precio. Entonces no es una medida que le va a dar más capacidad de consumo. Y hay 2 relacionadas con garantizar que se aplique. Pero quedémonos un momentito con el gas, porque aquí
el licenciado Membreño dijo, una de las medidas que más va a impactar es precisamente el tema del gas. ¿Por qué razón? Porque antes era como un subsidio focalizado y ahora es general. De hecho, hay una diferencia casi de $4 con nuestro vecino Guatemala y Honduras. ¿Cómo es que no va a impactar esto en la población? No, me refiero que no tiene un impacto positivo en la gente. Porque no es bajar. Parece que porque no es bajar. Ellos lo que están garantizando es que el precio no suba, prácticamente. Entonces, es como la gasolinera. Yo le quito 2 tributos. Eso impacta positivamente. Pero hay una tercera medida. ¿Cuál? Garantizar que no haga trampa la gasolinera. Eso no es que te va a bajar. Las medidas concretas son esas. En el caso del gas igual. Garantizar que tenga el peso, que no engañen. La otra es la de no aumentar la energía, porque debería venir un aumento, ¿verdad? Por lo de la energía térmica. Ok. Entonces yo podría decir, qué bueno que no va a aumentar, pero no es que me la van a bajar. Por eso yo estoy hablando de los impactos reales. Y va a asumir el costo de la CEL. Ahí tiene un problema. Y en el caso de los subsidios no dijo de dónde va a sacar el dinero. Puede impactar en la finanza pública, son 24 millones. La otra es garantizar que los buceros no hagan trampa. Igual, ya ahí está, pero lo concreto es el COTRAN. Entonces esas son medidas de aplicación. Y luego hay una que no tiene ningún sentido, que es quitarle los aranceles a 20 productos que el presidente dijo de la canasta básica, no son de la canasta básica. Un fertilizante no es canasta básica, eso no es de consumo humano. Y la harina no está en la canasta básica. La canasta básica son 22 productos y ahí hay como 6 que no son de la canasta básica. Pero digamos, estoy diciendo el concepto más usado. Esos productos ya no pagan arancel, la mayoría, que vienen de Centroamérica. El maíz de Estados Unidos tiene un arancel que viene un 15%, pero nosotros tenemos una alta producción de maíz. Entonces la parte importada no es grande. Y ya los aranceles están eliminados. O sea, ¿el tomate de dónde viene? ¿Qué arancel le está quitando al tomate? Eso no tiene ningún impacto, ni afecta a la finanza, pero tampoco va a bajar los precios. Y lo otro es algunos productos que van a otros países y que yo así lo entendí, como que bueno, en la guerra de Ucrania dejemos lo que entren aquí, sin mayores trabas. Entonces, para mí son 2 las medidas, que son estas. Y hay unos riesgos por el lado de la CEL, que va a tener que asumir ese costo. Oye, le dio una orden de que suba la producción. Pero ¿y de dónde? ¿Y cómo se sube la producción? Los planes de inversión se llevan tiempo y cambiar la matriz energética lleva una década. Bueno, entonces, pero tiene las subsidiarias de que maneja la CEL, que es la geotermia y las térmicas, que juntas hacen el 51% de la matriz energética del país. Sí, pero los planes de inversión ya están. Entonces, ¿cómo es que va a aumentar de un momento a otro la producción? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuáles son los recursos? Y va a asumir el aumento que no se va a hacer en la energía, lo va a asumir la CEL. ¿Cuánto es eso? Eso no está calculado. Yo no sé cuánto es, porque no sé cuánto era el aumento que tenía que hacer la CIGET. Okay. Pero bueno, entonces, pero en definitiva me parece que son muy limitadas las medidas. Y hay ciertas cosas, Julio, que francamente son, ¿qué te diría yo? Son cosas de prestidigitación. Es decir, por ejemplo, ¿no le dan valor a ustedes? Es que te voy a explicar por qué te hablo de prestidigitación. Dice el presidente, el gobierno va a asumir un gran sacrificio porque va a dejar de percibir estos impuestos. Si tú ves el FEFE y el COTRANS, son impuestos fijos, ¿verdad? Es decir, no experimentan variación con respecto a la variación o la fluctuación que tenga el valor del producto el cual se está imponiendo, ¿verdad? No es como el IVA, por ejemplo. El IVA sí te varía en la medida en que varía el precio del producto que tiene el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que si el producto, en este caso el hidrocarburo, el combustible, te aumenta, eso te compensa, por otro lado, el dinero que va a dejar de percibir el Estado por el impuesto, producto del impuesto. Entonces, no es cierto que haya un gran sacrificio por parte del Estado tampoco. Espérame, vamos a ver, según los datos, ambos impuestos, y si no me corregís, César, van a sumar 27 millones. Es decir, no es eso una... ¿Y cuánto gana el Estado en el IVA? No se lo sé. Pero el IVA es otro impuesto que no es la naturaleza del que estamos hablando. Exactamente. Además, el IVA probablemente hubiera tenido un mayor impacto si lo hubieran quitado. Pero en igual,
¿qué efecto hubiera tenido en el Estado el 13%? Es que alguien va a pagar la fiesta. Claro. O sea, lo que Y yo cuando quiero, la pague el Estado, lo pagamos todos, Julio, ¿verdad? exactamente, Aquí a eso vamos. El gobierno no es dueño del aquí presidente. no hay del Bukele, nada ¿verdad? gratis, ¿verdad? Entonces lo que se está tratando con este tipo de medidas es incentivar, dijéramos que el golpe no va hacia la población. Más necesitada. Por ejemplo, yo me fui sorprendido cuando Luis Membreño dice en el tema del gas va a costar 360 millones que no están presupuestados, ¿verdad? Sino que estaba presupuestado nada más, creo que 70 o 80, porque estaba focalizado el subsidio a un rango determinado. El hecho de haberlo abierto, es decir, para todos, va a tener 300 y pico de millones. O sea, ¿cómo no va a afectar a las finanzas del Estado esto? Pues sí, me imagino que sí, pero de nuevo es un poco lo que menciona César también, ¿verdad? Uno lo que ve en la cadena de televisión es, mire ministro, yo no sé qué es lo que va a hacer, usted tiene que sacar el dinero de alguna parte. Bueno, para empezar, a mí ese tipo de cadenas de televisión no me gustan para nada, me recuerdan a Chávez, es que me recuerdan a Chávez. Chávez hacía exactamente lo mismo, ¿verdad? Reunía a todo su equipo de gobierno y empezaba a decirles aquí y allá, hagan esto, hagan lo otro. A mí ese tipo de cosas no me gustan, francamente. No me parecen dignas de un estadista. Pero en fin, más allá de las formas, yo sí creo que estos jueguitos de prestidigitación hay que evitarlos. Es decir, a ver, más del 90% de las verduras, de las hortalizas, las importamos de Guatemala. No pagan ningún arancel. También, ¿qué me sirve que el presidente venga a decirme de que le va a disminuir el arancel cuando eso no tiene absolutamente ningún impacto al final, ni en el precio y por lo tanto en el bolsillo de la gente? ¿Y la gasolina no incide directamente en los consumos? Sí, afecta a la gente que tiene vehículos, digamos, a los camioneros, pero también sube costos. O sea, el aumento de los combustibles significa alza de costos del transporte y aumento de los precios de los bienes. Si trae verdura de Guatemala y paga más gasolina o más flete, etcétera, te la desquita en la tandona. Eso, yo lo que estoy señalando es que me parecen muy limitadas las cosas que quitó. Okay. O sea, el impacto es muy mínimo. Federico, ¿tú estarías de acuerdo en una regulación de precios al final de esto? No. A pesar de que la ley de protección al consumidor establece que puede fijarse techo mínimo. Sí, yo soy enemigo de la regulación de precios porque lo que termina es, que por cierto el presidente también lo es aparentemente, porque así lo dijo en la ¿cómo se llama? Cadena de radio y televisión, ¿verdad? Porque eso termina afectándote a los productos, la oferta de productos y te genera escasez. Eso es evidente, 2 más 2 es 4. En este tipo de cosas. Sin embargo, tú tenés otra visión. Entiendo que en unas declaraciones que dices te decantás un poco más por un control de precios. Eso yo no lo descarto, pero también se pueden tomar medidas para reducir costos, porque la inflación que estamos teniendo, la inflación tiene 2 causas. Una es exceso de demanda y la otra es encarecimiento de costos. Aquí no hay exceso de demanda. Aquí tenemos consumo privado que no es muy alto, aunque las remesas crecieron, que es una variable de consumo. Pero los salarios son bajos, la inversión pública se cayó el año pasado. Entonces lo que debería hacer el gobierno es enfocarse en la reducción de costos, que es lo que está provocando la inflación. Uno de ellos es el costo de la energía y el otro es el costo de los combustibles, pero también los fertilizantes. Entonces yo no veo medidas encaminadas a atacar los costos, a reducir costos. Porque esto de los combustibles beneficia más a quienes consumen. Podría beneficiar un poquito, bajarle un poquito el costo al que trae, digamos, el producto de Guatemala y lo vende. No sé cómo lo van a controlar. Yo en este mismo programa tuve creo que es el presidente del Centro para la Defensa del Consumidor. A Danilo Pérez. A Danilo, y tuve también a un, dijéramos, comerciante de la tiendona. Neri Cepeda, sí. ¿Verdad? Entonces... ¿viste ese Por cierto, te felicito porque has traído a alguien. Fíjate qué interesante, que traigas ese tipo de gente es muy interesante, Julio, porque como tú le dijiste en ese programa a Neri, tú sí tienes el pulso de lo que está pasando en la tiendona. Cuando vengamos, tengo que ir a un corte comercial, vamos a tocar ese punto para ver si el traslado se hace en la medida que debe trasladarse ese costo que tú estás hablando. No nos cambie, ya volvemos.
cobran lo que dicen que van a estar cobrando, siento que toda la gente va a decir que está bien, pero si no, o sea, si no, imagino que van a haber muchos paros, gente inconforme, los mismos buceros van a estar peleando y al final, o sea, que sea de verdad, pero que lo apliquen de verdad, ¿verdad? Y que sea consciente la gente también de transporte, que la gente necesita transporte. Que la gasolina de verdad que tal vez sí se mantiene, pero si siempre se mantiene, las cosas siempre van a seguir igual del precio. Ajá, eso sí. Pero si baja, claro, los productos van a bajar. Excelente noticia, ¿verdad? Porque sea como sea nos afecta, ¿verdad? Porque ahorita bien cara la gasolina, pero con esto pues nos va a ayudar un poco, digo yo, ¿verdad? Está bien, es una forma de, ¿verdad?, que para ayudar a las personas, pero no solo basta con eso, la verdad, porque prácticamente son impuestos que le paga toda la gente, pero los del gobierno no se han rebajado nada ellos de privilegios ni nada, ¿verdad? Ese es el problema. Siempre la pobre gente es el que paga los platos rotos de toda esta crisis económica que estamos viviendo. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Quería preguntarles de las medidas que aprobaron en la Asamblea Legislativa, que fueron básicamente 5 las que tuvieron que elevarlas al rango de ley, pues ya los 2 impuestos. Pero hay una que me llama la atención y cómo es que ustedes la pueden ver, y es el hecho de esta ley sancionatoria, en el cual van estableciendo sanciones desde $1,000 hasta 100,000 e incluso cárcel. ¿Cómo ven ustedes como a manera de ejemplarizar este tipo de acciones a quienes están obligados a regular? Mira, a mí en general esta actitud, esta inclinación que tiene el gobierno a lo punitivo no me gusta, me desagrada francamente. Es decir, creo que hay maneras y maneras de hacer que la gente entre en cintura, que entienda que una ley tiene que respetarse. ¿Tú crees que voluntariamente la gente acepta, Federico? Hombre, mira, yo creo que hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Claro, si haces cosas como la que le ha pasado a Catarino Miranda, obviamente, ¿verdad? Es decir, pasando encima de todos los procesos, y ojo que no estoy defendiendo a Catarino Miranda, ¿verdad? Que no sé si será defendible o no su caso, me refiero al proceso como tal. Ya vamos a tocar, ya vamos a tocar la última parte, imagino, ¿verdad? Sí. Pero realmente, es decir, creo que el gobierno debería un poco de dejar la parte nazi a un lado y enfocarse más bien en la posibilidad, en la oportunidad de acercarse a los sectores y trabajar con ellos en conjunto ciertas cosas. Yo te digo algo, tú sabes que tenés una situación compleja a nivel mundial, sabes que te viene encima todo este problema con el tema del combustible por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya venías arrastrando todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Tenés los condimentos, digamos, para una tormenta perfecta. Hombre, ¿por qué no te sentás con tiempo con los sectores productivos y comenzás a trabajar con ellos? ¿Por qué no creas una mesa, ¿verdad?, para adelantarte a ciertos acontecimientos, saber qué cosas pueden hacer determinados sectores, etcétera? ¿Por qué no privilegias el diálogo antes que lo punitivo? Eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Eso para mí es la diferencia entre un gobernante y un estadista, fíjate. Alguien que es capaz de sentarse con los sectores y dialogar y buscar consensos, ¿verdad? Ya si por supuesto hay ciertas cosas que no se pueden dialogar, pues fantástico, ¿verdad? Pero comenzar con lo punitivo, a mí me parece que no es la correcta. ¿Cómo ves tú el planteamiento que dice Federico? Miren, antes de que vengan las sanciones, agoten primero la instancia del entendimiento, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que el gobierno, además de quitar el Cotran, anunció el presidente que iba a meter policías e inspectores del Viceministerio de Transporte en las unidades. Me da la impresión de que eso significa que no va a dar el subsidio, porque si el subsidio lo va a mantener, porque una cosa es que quite la fuente del subsidio y otra cosa es que quite el subsidio, ¿verdad? Son 13 millones. Yo lo que entendía era que lo iba a mantener. Entonces, si lo iba a mantener, ¿para qué tiene que garantizar a través de estos mecanismos que no se suba la tarifa? Bien. Entonces, yo realmente la compensación por no incremento de la tarifa. Pues ya le quita, ese es el objetivo. Tú quitas el Cotran, pero le das el subsidio, entonces se supone que la tarifa sigue en 20 centavos. Claro, yo estoy de acuerdo con que el gobierno garantice que no se suba. Claro. Estoy de acuerdo. Pero, ¿de dónde viene que la van a subir? ¿Es que no va a dar los 13 millones? Eso no quedó claro en el discurso del presidente. Bueno, la eterna lucha en la liberalización de la tarifa versus la compensación
que dicho sea de paso, yo siempre he criticado que uno de los grandes errores que tuvo el sector fue haber aceptado el subsidio porque se lo mantuvo siempre, dijéramos, amarrado. Pero aquí solo habían dos caminos. O liberalizás tarifa, que no lo hace ningún gobierno, ¿verdad? O compensás el diferencial que ellos dejan de percibir. Yo en el comunicado y en la conferencia no vi que fueran a quitar esa compra. Por lo menos yo no la escuché. No, yo tampoco, pero es que la medida... ¿De dónde inferís que lo va a quitar? Porque la medida de garantizar que no suba la tarifa de transporte. O sea, junto con la eliminación del Cotran, una de las 11 medidas es garantizar que no suba. Se le quitó el Cotran al combustible, pero no quiere decir que no se vaya a compensar, por lo menos no lo planteó de esa manera. No lo planteó. Entonces, el Estado pierde 13 millones en 3 meses. Pero eso no quiere decir que no va a dar el subsidio. Pero cuando me dice que va a presionar, que va a meter unidades policiales e inspectores, me da la impresión. Esa es la... Porque no quedó claro en su planteamiento. Pero yo quería decir otra cosa. Tenía pendiente decir lo siguiente. Cuando tú comenzabas hablando de que la crisis, el gobierno dice que es internacional y que no llegó. Hay factores nacionales. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Este año le quitaron 13 millones de dólares, 12 millones de dólares al Ministerio de Agricultura del presupuesto y le quitaron 4 millones a los paquetes agrícolas que vienen creo que esos paquetes vienen desde el gobierno de Saca y se han ampliado. Son 60.000 productores que no lo van a recibir. La semilla, lo pequeño que le dan para una manzana, para media manzana. Pero en un contexto de alza de costos. Los costos de producción en el agro han crecido en más de $300 por manzana, maíz y frijol. Entonces, ¿por qué no toma medidas para enfrentar esa alza de costos? Tenemos una pregunta, dijéramos, de nuestros ciudadanos, que es con los que interactuamos, y te hacen una pregunta a los dos. Lo malo de la medida es que los privilegios del Ejecutivo y de los diputados no fueron afectados en nada. Saludos, mi nombre es René Alvarado. Bueno, sí, no hay recorte de gastos de propaganda, por ejemplo. Aquí se resuelve un montón de problemas si tú recortas los gastos de propaganda. Tú tienes un presidente que con un Twitter le informa al país, con una cadena. ¿Para qué necesita tanta propaganda? Y por cierto, ni siquiera sabemos. Son millones de dólares en el Estado. Nada de eso entró, eso es correcto, ¿verdad? Bueno, una de las grandes críticas que se les hacían a los gobiernos anteriores es que no sabían comunicar lo que hacían, ¿verdad? O sea, el gobierno siempre ha sido un mal comunicador. Pero este tiene exceso de comunicación y el presidente tiene su liderazgo. Lo otro es que a las Fuerzas Armadas le subieron 37 millones. Explícame por qué le sube 37 millones a las Fuerzas Armadas este año y le quita 12 al Ministerio de Agricultura y le quita 11 al subsidio a la energía y le quita 45 millones al primer nivel de atención de salud y le quita unos cuantos millones a la UES. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuáles son las prioridades? Aumenta propaganda y gasto militar y recorta subsidios y recorta el apoyo al agro en un contexto de alza de costos. El plan territorial no es una justificación para, dijéramos, priorizar como tú estás diciendo. ¿Cómo es? El plan control territorial que el gobierno mantiene. Bueno, las Fuerzas Armadas no tienen funciones de orden público, salvo que se lo dé la Asamblea. Y ya le han aumentado el presupuesto en 77%. La Fuerza Armada desde hace más de 20 años está ejerciendo funciones de seguridad pero ha tenido pública, y ahora ya maneja buses también. Pero ha tenido un presupuesto. O sea, no es bastante. este gobierno el que ha dispuesto que la Fuerza Armada haga. Sí, pero no para aumentarle el presupuesto en un 77% entre el año 2019 y el año 2022. 77% ha aumentado el presupuesto. Alguien dirá, bueno, tú te encuentras la Fuerza Armada. No es eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no es un presupuesto que debería aumentar en ese nivel. Mientras está sacrificando la agricultura. Prioridades. Y te voy a dar un último dato, los muertos por COVID van más de 190 por mes entre el 21 y lo que va del 22. ¿Y cuál es tu fuente? Y el Ministerio de Salud. Y en el año 2020, que fue el año de la pandemia, entre la primera persona que murió, que fue en marzo, y la última, que fue el 30 de diciembre, nosotros tenemos los datos exactos, fueron 139 los muertos. Y han pasado más de 190, de manera que aquí no hay éxito, a pesar de la vacuna. ¿Cómo se explica eso? No sé. Ahora, esos datos, el Colegio Médico los multiplica por 10, por 12. Yo estoy dando los datos del Ministerio de Salud. Los que sabemos. Aquí no es cierto que haya éxito.
en el tema Bueno, del manejo del COVID. Es una de tu percepción. Pero ahí son datos del ministerio. Pero tenés el otro lado que te dice que esto fue un éxito, el plan. Correcto, pero yo me estoy... que fue manejado, sí. Y no dicho por el gobierno, sino dicho por... Ok, pero yo estoy dando fuente pública. Es como cuando decimos la inflación fue 6%. ¿Cuánto fue la inflación? 6%. ¿Cuánto va este mes? Estos 2 meses, 1.4%. Alguien que se mete en la página web, busca el Banco Central. Yo estoy dando datos de memoria, pero tienen su fuente. Okay. La inflación va en 1.41. Proyectada. O sea, a 8. La tendencia es a 8, más que el 6 del año pasado. Si se mantiene, ¿cómo va? Ah, sí. Bueno, pero entonces, es que eso no se necesita saber perfectamente qué es lo que se nos viene, sobre todo en el tema puramente económico. Sí. Y de ahí la importancia precisamente de acercarte a los sectores productivos. Correcto. Yo creo que este gobierno no tiene política de demanda ni política para afectar los costos, para cerrar para reducir costos. El punto, tú no estás de acuerdo en que se haya hecho una regulación que castigue los abusos del mercado. Bueno, yo no conozco el nivel de sanción, si es muy alto, si es excesivo. Va desde $1,000 hasta $100,000. Bueno, y la cárcel. ¿Verdad? Y la cárcel. Habría que ver, realmente no conozco el contenido. Yo sí creo que un gobierno debe garantizar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? No sé si esto es demasiado fuerte, pero que comience por casa. Porque aquí tenemos, ¿verdad?, muchas ilegalidades. Okay. Demasiadas ilegalidades en el Estado. A mí me impresiona sinceramente escuchar al presidente de la República en una cadena de radio hablar del cumplimiento de la ley y que todos tenemos que cumplir la ley cuando él le ha dado un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? O sea, ¿qué es cumplir la ley entonces? ¿Cuando me conviene o como la interpreto yo? ¿Crees que hay justicia selectiva en el país? No, pero es evidente. Para mí es evidente. Es del todo evidente. Es decir, mira, yo cuando uno ve la situación en la que aparece un juez que le da una medida sustitutiva por la cárcel a una persona que es crítica del gobierno y viene y remueven al juez sin tener ninguna justa causa, sin explicarlo. Pero los jueces no dependen del Ejecutivo, dependen de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de quién depende la Corte Suprema de Justicia según tú? Pues hombre... ¿Quién la eligió? ¿Quién la puso ahí? La elige la Asamblea todavía. Pero ¿quién la eligió? La eligió el Ejecutivo. Fue el Ejecutivo el que puso a esas personas ahí. Y esas personas están allí para cumplir las órdenes del Ejecutivo. Sí, es bien evidente. Entonces, frente a una situación como esta, para mí, la justicia subordinada no es justicia. ¿Por qué traigo a colación esto? Ahora entramos de lleno a lo que es el planteamiento de lo que le está pasando a este empresario de transporte. De entrada, ¿cómo ves tú el hecho de que se haya detenido a un empresario del transporte por 2 supuestamente delitos? No sabemos cuál va a ser el requerimiento fiscal al final de esto. Vamos a decir, se va a especular. Pero lo que se ha sabido por los medios de comunicación, que se detiene por obstaculización y por elevar tarifa. Eso fue lo primero que dijeron, ¿verdad? Porque después salió el director de la policía diciendo que no, que fue por resistencia agresiva. A ver, ¿y entonces por cuál fue? ¿Cuál fue el motivo entonces, verdad? Fue porque al final llegaron, querían que dejara libre, digamos, la vía con sus buses y en ese momento se resistió agresivamente. Entonces, ¿cuál fue? ¿Lo primero o lo segundo? Porque no se ponen de acuerdo ni siquiera los propios funcionarios. De hecho, el ministro de Obras Públicas lanza un tuit diciendo las razones y después lo borra, horas más tarde. O sea, de nuevo, aquí pareciera que estamos como jugando con ciertas cosas. Y hombre, no deberíamos de jugar con la libertad de nadie, dicho sea de paso, ¿verdad? Aunque sea Catalino Miranda, que por cierto no lo conozco personalmente, no sé ni qué tipo de persona es, no se trata de defenderlo a él, es más, ni siquiera se trata de defender, fíjate, al gremio, porque es un gremio muy complejo, es un gremio que tiene sus cositas, ¿verdad? Es un gremio que ha mantenido extorsionado al Estado durante mucho tiempo. Quiero recordar, entre otras cosas, porque a veces se nos olvidan estas cosas, y vale la pena decirlo porque es histórico, la persona que le quitó el subsidio a los transportistas fue Francisco Flores. Y la persona que le devolvió el subsidio fue Tony Saca. Y por cierto dicen que en ese diálogo estuvo metido hasta el primo del presidente Saca, no sé por qué. Pero en fin, a lo que voy es que, claro, cuando se dan este tipo de cosas, este gremio se ha aprovechado, ¿verdad? Ahora, independientemente de lo que ocurra con el gremio, para tú poder ordenarlo, tienes que hacerlo cumpliendo la ley, el debido procedimiento.
porque si no lo que vas a hacer es terminar atropellando derechos ciudadanos, y hoy le está pasando a Catalino Miranda lo que le puede pasar eventualmente a cualquier salvadoreño. Dice, mi nombre es Marbet Cáceres, ciudadano guayusense. De Guayúa. De Guayúa. Mi pregunta es, ¿podría el gobierno mostrar el proceso de expropiación que siguió para hacer lo que hizo con la ruta 152 y 42, ¿dónde está la firma del juez donde diga exprópiese? ¿Dónde está el valúo hecho por el perito de Hacienda? Nos encontramos ante una verdadera inconstitucionalidad. Y fíjate, tú sabes esto porque sos muy acucioso y además sos constitucionalista. Artículo 106 de la Constitución prohíbe expresamente la confiscación. Aquí no se puede la confiscación ni como pena ni en cualquier otro concepto. De ninguna manera. Y la expropiación, como bien dice ella, tiene que haber un procedimiento que incluye, entre otras cosas, por cierto, la compensación que te va a dar el Estado. Exacto, pero estamos claros que esto no es una expropiación. Lo que ha dicho, según el comunicado es que están aplicando el artículo 110 de la Constitución en el hecho de que el Estado podrá prestar los servicios por la naturaleza misma directamente, ya sea por sí o por medio de las autónomas, más o menos así reza sí. el artículo. ¿Cómo ves tú lo que habla un televidente y dice, mire, yo conceptualizo que esta es una expropiación? Bueno, mira, ese es un tema, para mí, desde el punto de vista del derecho, un poco complejo. Yo sí creo que un gobierno debe garantizar el cumplimiento de la ley. Si había un incremento de la tarifa, entonces alguna acción tenía que tomar el gobierno, porque está subsidiado, a no ser que haya quitado el subsidio. Pero está comenzando ahorita. Entonces, no sé, si hubo una violación, me parece que sí debe actuar. Ahora, los niveles de acción del Estado, no sé hasta dónde se aparta o no de la ley. Pero yo sí creo que hay un interés del presidente de mostrarse ante el país como un presidente que quiere hacer cumplir las decisiones que toma. Yo creo que tiene más un interés de carácter político, más que legal y más que de tipo económico. Con eso no quiero decir que el empresario no haya podido cometer algún ilícito, pero creo que va más por ahí. Y tratar de chocar con un gremio que una buena parte de la población no lo ve bien, porque aquí los transportistas, ante la población, la mayoría no están bien vistos, la gente tiene mala opinión. Entonces yo creo que lo que se está es haciendo política con el tema. ¿Tú crees que es más político? Desde el punto de vista del interés del gobierno, lo cual no quiere decir, eso yo no lo sé, si realmente hubo una violación en cuanto a que estaba vendiendo el pasaje a 30 centavos o 25. Sí. Si es así, me parece que la ley le debe caer, ¿verdad? No sé a qué nivel de sanción. Pero ¿qué interés, Federico, puede tener un gobierno en irse contra un empresario? Aparte de estatizar el servicio, sí, que ya es bastante grave. Sí. Mira, primero, yo considero, Julio, que si un funcionario quiere ser transparente con la forma en que actúa, no debe torcer la ley, ¿verdad? Y la ley aquí es bien clara, artículo 110, que es, por cierto, los artículos que invocan los funcionarios de gobierno. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios, ¿verdad? No sé cuál aquí es el municipio que ha intervenido, entiendo que ninguno, ¿verdad? Pero ojo, aquí no te está diciendo que tenés que quitarle las unidades a nadie, ¿ok? Y el 112 tampoco lo dice. El 112 dice, el Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social. Hagamos de cuenta y caso, como dice César, que realmente este empresario se haya negado a acatar la ley. Aquí en ningún momento le dice que el Estado puede quitarle sus buses. El 112 no lo dice. Y el funcionario, tú lo sabes bien, no puede hacer lo que la ley no le dice que haga expresamente. Entonces, hombre, nadie puede tomar estos dos artículos de la Constitución para decir lo que hemos hecho con este señor quitándole los buses es legal. Bueno, habría que ver cuál fue el motivo o, dijéramos, la decisión motivada, razonada que se tiene, porque tampoco ha habido una expropiación, que es la única forma de poder quitarle a una persona por la vía legal la posesión y disposición de los bienes. Eso no
no lo sabe, por lo menos nunca se ha... Lo único que tenemos cierto, Julio, es que los buses en este momento están siendo manejados por funcionarios del Estado armados, ¿verdad? Bueno, la Fuerza Armada. Exactamente, que no tendrían por qué estar haciendo esa función, porque no le compete por Constitución, entre otras cosas, y que no están en este momento en propiedad de quien generaba los recursos a través de ellos. Ok, tengo que ir a un corte comercial. En la última parte vamos a ver ya qué recomendaciones. Bien, antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada, dijéramos, la pregunta sobre qué mensaje se manda con esto, porque, cosa curiosa, ninguno, dijéramos, ni incluso del sector ha salido ni en defensa, ni diciendo absolutamente nada. El día de mañana trataremos de tener aquí al gremio para ver cuál es la posición oficial, pero yo sé que el tema para vos no lo ves desde el punto de vista legal, pero sí me gustaría, ¿cuál es tu lectura política de esto? Mi lectura política es que el presidente aprueba la eliminación de un tributo, ¿verdad?, a la gasolina para financiar el pasaje, y dice que va a garantizar que no sube el pasaje, y luego entonces actúa. Entonces ante la nación queda como un presidente que hace cumplir la ley. Eso le da rédito. Además choca con un sector que no está muy bien visto por la población. ¿Y es malo eso, César? Es bueno para el presidente. Yo creo que el presidente eso le ayuda. A él le ayuda en su imagen. Me parece que eso es lo que está calculado, ¿verdad? Así lo veo. ¿Quién va a defender a Catalino? ¿Verdad? Así dice mucha gente. ¿Cómo voy a...? Los buceros me caen mal. O sea, todo eso está calculado. Ese es un tema de propaganda y de rédito político. Yo no le veo otro sentido. Ahora, con eso no quiero decir que no pueda haber una violación de parte del empresario, que se ha estado rumorando incluso hace días que hay unos municipios donde se están subiendo la tarifa. Yo he escuchado de que Saltepeque, gente que vive en alguna colonia, por el incremento de la gasolina, etcétera. Pero creo que el interés del gobierno no es impartir justicia, sino sacar rédito político. Tenemos otra interacción. Dice, buenas noches, yo viajo en la ruta 5 bus y hasta el sábado cobraban 25 centavos, por lo que es 20. Ahora ya cobran los 20 de ley y son propiedad de ese señor empresario capturado. Y por otro lado, los microbuses de la 42, los motoristas pedantes, mal hablados y mucha falta de respeto, sin licencia, muchas esquelas y así muchas cuestiones. Gracias. Soy Antonio D. Sí, no, es lo que comenzaba yo. De hecho, cuando comenzaste con el tema, lo primero que dijimos claramente, aquí no se trata ni de defender a Catalino Miranda, ni de defender al gremio, ¿verdad? Porque es un gremio muy cuestionado, es un gremio que ya sabemos, digamos, de qué patas cojean, ¿verdad?, que son varias. Y desde luego sí se trata de imponer orden, pero hay que saber hacerlo, ¿verdad? Porque hoy podemos estar muy contentos de que se hagan ciertas cosas con cierta gente, pero hasta que no nos toquen a nosotros, entonces no vamos a darnos cuenta de que aquel proceso que debimos haber defendido eventualmente nos va a terminar cayendo a nosotros. ¿Y eso crees que es lo que está pasando en el país? Que el sector privado, dijéramos, en este país está callado. ¿El sector privado es amanuense entonces del Estado? Mira, Julio, yo he sido, y me imagino que habrás leído mis artículos últimamente, he sido muy crítico de la pasividad, del silencio pavoroso que el sector privado organizado, me refiero a las gremiales privadas, han tenido en estos 2 años, ¿verdad? Es decir, es increíble que en medio de una situación como esta, donde vemos la democracia desmoronándose a pedazos, no sean capaces, primero, de estar bien unidos, y segundo, de hacer frente a aquellas cosas que eventualmente les van a terminar afectando a ellos, ¿verdad? Es decir, en este momento, por ejemplo, sale la Sala de lo Constitucional con un fallo muy controversial, muy polémico, donde pasan encima de los procesos administrativos para poder enviar a alguien a la cárcel por supuesta evasión de impuestos. Esto pasó hace como un mes más o menos. Cambió la línea jurisprudencial, que no necesitas agotar toda la vía administrativa para poder seguir directamente. Una cosa peligrosísima, Julio, porque como tú bien sabes, hay
hay empresarios que ni siquiera hacen ellos, digamos, la declaración, sino que la hace el contador. El contador se puede equivocar en un numerito y por eso va el empresario preso. O sea, no puede ser, hombre. Aquí hay ciertos procedimientos administrativos que tienen que cumplirse siempre, como en cualquier civilización, como en cualquier lugar, ¿verdad? Aquí se hace una cosa como esta y los empresarios callados, no dicen nada, nada. O sea, solo ANEP apareció sí con un comunicado, ¿verdad? Pero el resto de gremiales, calladas, impresionante. César, me preocupa porque de todos es conocido, Federico ha sido un defensor de principios de libre empresa, ha trabajado con la Cámara de Comercio del país, ha trabajado con los empresarios, y que tenga esa percepción del sector, de esa opacidad. ¿Compartís tú que el sector privado en el país ha agachado la cabeza? Bueno, la mayor parte sí. Yo creo que hay algunos empresarios que tienen una actitud crítica frente al gobierno, grandes empresarios incluso, pero la mayoría sí. Por ejemplo, es obvio el apoyo que le da Roberto Criete al presidente de la República. Cuando pasó, y es malo que un empresario de eso le dé el apoyo a un presidente. No, pero le está dando el apoyo cuando destituyó al fiscal general de la República sin demostrarle un ilícito y eligió al otro de inmediato sin seguir ningún proceso. Eso lo sabe cualquiera, que eso es ilegal lo que se hizo. Y no es por defender al fiscal destituido, ¿verdad? Y a los 5 magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional. Aquí se eligió, se modificó la ley de carrera judicial con una propuesta que llegó de Capri, no de la Corte. Ya es ilegal, como dice el juez. Ya de entrada es ilegal. Pero además, si hubiera llegado de la Corte, el 30% de los magistrados son ilegales, que son 5. Luego se eligieron jueces y no llegó la lista del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién la presentó? O sea, es un Estado lleno de ilegalidades, el golpe de Estado del 9 de febrero, la corrupción pública. Entonces, frente a eso, salir a defender la destitución del fiscal, como salió Roberto Criete, lo estoy mencionando porque es de lo más poderoso. Y hay otros muy fuertes que están con él. Claro, tienen su compensación, ¿verdad? ¿Tú crees que cierta la ley del agua parte beneficia del capital está con el presidente y otra no está con el presidente? Sí, eso es de los grupos más poderosos. Yo creo que están con el presidente. Uno lo ve incluso en los medios de comunicación. Que es el más rico, creo que están dueños de algunos medios. Y hay otros que están en la oposición. Hay una contradicción ahí. Tenemos participación ciudadana y se felicito a los panelistas de este programa por elegir temas interesantes. Sin embargo, y a su conductor, no lo quisiste leer, fíjate. Sin embargo, sería bueno escuchar comentarios de los panelistas acerca de bajar precios en los combustibles, pero le aumentan a las tarifas de energía eléctrica. Esto está afectando fuertemente al sector pobre del país. Bueno, de hecho ya hubo aumentos de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Entonces, pues, está bien que diga que no va a aumentar más, pero es que ya aumentó. O sea, ya lo está sintiendo la ciudadanía. Pero bueno, yo quisiera retomar lo último, porque eso sí es un mensaje complicado, el hecho de que de la óptica de ustedes, y esto no es legal, esto es eminentemente político, la posición de que se diga de que el sector privado está dividido. El sector privado no es el que tradicionalmente había sido, dijéramos, cuando se tocaba. Mucho se criticaba que la ANEP defendía, dijéramos, políticas partidarias, y la ANEP por definición tiene que defender las políticas del sector, pero en el planteamiento de ustedes ahora no está sucediendo eso. Mira, yo creo que está pasando, si yo tuviera que graficarlo y mapearlo, Julio, yo te diría que hay un grupito pequeño de gente muy poderosa que se está lucrando, que ciertamente se ha ido a la cama con el gobierno, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero así lo digo. Luego hay otro grupito al otro extremo, también pequeño, donde sí, también coincido con César, hay gente de gran capital, o sea, ¿verdad? Y que están en contra del gobierno y que lo han dicho públicamente y que se han enfrentado al gobierno, ¿verdad? Y la gran mayoría... Y la gran mayoría es una masa amorfa absolutamente cobarde. Eso es lo que está pasando. ¿Tan duro así lo están viendo? Así es. Obviamente en esta masa amorfa cobarde hay excepciones, ¿verdad? Yo conozco empresarios, presidentes de gremiales que quisieran hacer más, que quisieran defender principios con mayor firmeza, pero lamentablemente no hacen
incluso dentro de sus propias gremiales, mayoría, como para poder imponer ese criterio. ¿Tú crees que esto que está planteando Federico es miedo, es cobardía, es opacidad? ¿Qué lectura política le das vos a lo que acaba de plantear, que sí llama poderosamente la atención, sobre todo viniendo de una persona como Federico? Sí, nosotros estamos hablando aquí sobre todo de los grandes empresarios, porque en el país los empresarios son muchísimos. No podemos decir que los microempresarios están con el gobierno ni en contra. No conocemos su opinión, yo no conozco qué opinan esos gremios. O sí, los pero pequeños, no inciden o los políticamente como pueden incidir este grupo de personas. Pero para no hablar del empresariado en general, ¿verdad? Sí. No, en general. Ahora, los grupos más poderosos sí están divididos, es evidente. Y yo creo que hay un pacto de un sector con el clan Bukele. La familia Bukele es un clan empresarial y alrededor de ellos giran otros empresarios vinculados a la construcción y a otros negocios, incluso a los medios de comunicación algunos. Ese clan quiere transitar hacia los grupos de mayor poder económico y tiene 4 mecanismos: incentivos fiscales, compras gubernamentales, acapararlas, privatizaciones y corrupción pública. Hay un sector empresarial que sabe que puede transitar para allá y le tiene miedo, y hay otro que lo apoya porque creen que este es el presidente que logró lo que no logró esos grandes empresarios durante 30 años, que era golpear a la izquierda. Hubo una guerra donde se enfrentaron grupos oligárquicos, el FMLN no fue derrotado, luego vinieron los 20 años de Arena, el Frente ascendió, pero Bukele ha tenido un papel que no pudo jugar Arena y que no pudo jugar, y en ese sentido hay una lógica. Bukele representa a un clan empresarial que quiere entrar hacia los grupos oligárquicos, transitar hacia allá, y hay un grupo que se lo está permitiendo y hay otro que le tiene miedo. Esa es mi lectura de las contradicciones. Aunque muchos dicen que en la oligarquía no es que se mame, se nace. Es decir, no permiten... Pero hay algunos que entran. Hay algunos que entran con 4 mecanismos. Los 4 que mencioné. Los 4 que mencioné. Y conocemos algunos. Ok. Bien, lamentablemente tenemos que llegar. Me comprometo a dar la segunda parte de este programa. De verdad, les agradezco que hayan hablado con toda la naturalidad. Será usted, amable televidente, el que va a sacar sus propias conclusiones. Nuestra responsabilidad como medio es exponer las posiciones de nuestros invitados. Usted y su conciencia sabrán lo que pasa. El día de mañana tendremos a los empresarios de transporte y a un analista viendo qué es lo que está pasando en el sector. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.